Un nuevo capítulo se escribió este domingo en la controversia entre el gobierno y el Poder Judicial. Esto luego de que el presidente Piñera se refiriera a los dichos del máximo representante de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien cuestionó las críticas de La Moneda tras conocerse la condena al Machi Celestino Córdoba. El mandatario rechazó la decisión del tribunal e insistió en que en casos como estos es preciso aplicar la ley antiterrorista. El diputado de la UDI, Gustavo Asbun, nos acompaña para conversar al respecto. Diputado, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Le quiero preguntar derechamente qué le parece esta controversia. Ayer veíamos al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, hacer una crítica, comparó a lo que hacía el presidente Piñera, lo que hacía el ministro del Interior con repúblicas bananeras. Hoy día el presidente se defiende y dice: tengo el derecho a opinar y a defender a los compatriotas. ¿Qué le parece a usted? Mira, primero que aquí no existen ciudadanos de primera y segunda clase. Aquí no, porque tú eres juez, está exento en el fondo de crítica o puede estar exento de la evaluación pública que puede hacer la ciudadanía. Y si creen que intervenir en un poder del Estado es emitir un juicio de valor, emitir una opinión en relación a un fallo determinado, a mí me parece que ellos están bastante equivocados y que obviamente demuestra que ellos administran justicia o interpretan la justicia al gusto de ellos y no necesariamente hacen una aplicación real de nuestra Constitución o nuestras leyes. Porque aquí, obviamente, lo que está haciendo y lo que hizo el presidente de la República, lo que hizo el ministro del Interior, es criticar el fallo definitivo en relación a este tema. Y eso, obviamente, no hay ningún tipo de intervención porque ya está fallado. Aquí lo que está haciendo... presión para futuros casos, pero se hizo pero ¿sabe lo que pasa? ¿Cuál es la presión? Es que anteriormente el gobierno también lo había hecho. Pero ¿sabe lo que pasa? Yo te voy a preguntar lo siguiente. Asesinar, quemar vivo a 2 adultos mayores, si no es un acto terrorista, ¿qué es? Porque aquí, primero, aclaremos que el móvil fue un móvil político, de reivindicación de tierras. Aquí hay una reivindicación política de gente, o en este caso los mapuches, que se sienten discriminados, que se sienten afectados por decisiones políticas. Y por lo tanto, ellos no son delincuentes comunes, no son psicópatas, sociópatas. Ellos fueron a actuar a sabiendas y no fueron a robar. Ellos fueron a asesinar para causar temor en la ciudadanía. Y eso es la definición de terrorismo. Cuando el presidente Piñera, por ejemplo, en este caso, está bien, hay una controversia, pero ya la habíamos visto anteriormente entre el Ejecutivo, el Poder Judicial, en otros casos de esta misma naturaleza, de si es terrorista o no, y cómo es la sentencia, si nos gusta o no nos gusta. Eso no es una medida de presión una vez que lo hago, independiente esté fallado el tema, como dice usted, para el siguiente caso que pueda haber, para el siguiente incidente, el siguiente delito. Insisto, ahí, porque si es reiterada ¿sabe lo que pasa? Es que cuando uno hace una evaluación objetiva, cuando uno define, y existe una definición universal del concepto de terrorismo, pero que en Chile se malinterpreta o se relativiza, porque en el fondo los jueces, que además les corresponde en este caso fallar, viven en la misma zona de conflicto, que además hay un problema, porque lo que sucede en distintos países donde hay causas terroristas no son los mismos jueces que viven en la zona los que tienen que fallar, sino que se hacen en distritos, circunscripciones o en este caso ciudades distintas para proteger la integridad de aquellas personas que tienen que fallar. Y aquí lo digo abiertamente porque yo creo que obviamente los jueces en este caso obviamente no actúan objetivamente, porque viven en la zona, por temor, ya sea porque sencillamente tienen algún grado de simpatía, pero no... ¿Tienen miedo los jueces en la Araucanía? Pero a ver, si es que tú vives en Angol, por poner un caso, y tienes que fallar en contra de un comunero mapuche, y tienes 2 niños, ¿cómo vas a actuar tú? ¿Objetivamente? O vas, o si tú tienes que calificar un acto terrorista, lo vas a pensar 2 veces sabiendo que tú también tienes hijos. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí hay que ser honesto. El terrorismo, como tal, genera temor, genera miedo en la gente, y no solo en una persona común, también en quienes ostentan cargos públicos, en quienes de una u otra forma tienen la obligación de impartir justicia, o en este caso quienes tienen la obligación también de resguardar el orden público, como el caso de los propios carabineros. Pero si los jueces en la Araucanía tienen miedo, por las razones que dice usted u otras, estaríamos diciendo que no hay justicia en la Araucanía, que si no hay objetividad no hay justicia. Sí, a mí me parece que declarar o decir que asesinar a 2 personas, quemarlas vivas, no es un acto terrorista,
claramente no se está impartiendo justicia. Y lo digo abiertamente, no se imparte justicia en la zona, porque la señal que se da es pésima. La señal que se está dando es que se está generando en la opinión pública una verdadera sensación de impunidad, que hoy día matar, asesinar a una persona a sangre fría es gratis. Tiene 18 años la sentencia del Machi pero resulta que, pero insisto, cuando tú tienes que calificar un acto terrorista y no lo haces como tal, aunque tú le estés dando 18 años de cárcel por, insisto, matar a 2 personas, quemar las vías, cuando ellas están pidiendo auxilio, que están las grabaciones. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué definición tienen ellos? ¿O en qué parte no comprenden que obviamente aquí se actuó generando un temor en la ciudadanía, y ese era el objetivo, y por lo tanto esa es parte de la definición de terrorismo que existe en cualquier parte del mundo? Aquí lo que a mí me queda claro es que los jueces no están impartiendo justicia, que muchos de ellos actúan con una negligencia inexcusable por distintos motivos, pero que claramente la sensación de impunidad que se está generando en la zona está provocando que los ciudadanos decentes, que quieren vivir en paz, que quieren y creen en una sociedad libre, que creen en una sociedad justa, que creen en nuestro sistema democrático, que además creen en nuestro sistema jurídico, empiecen a dudar de nuestro sistema judicial. Usted dice ahora por negligencia. De hecho, usted había dicho que en el fondo los jueces que rechazaron la calificación de terrorista son cómplices. O sea, algunos tienen miedo, negligencia, son cómplices. ¿Está complicada la cosa según usted? O sea, hay una acusación directa. ¿Son cómplices de lo que pasa en el lugar? Cuando tú tienes la obligación de impartir justicia y no lo haces adecuadamente y actúas negligentemente, claramente lo que tú estás provocando sin duda está siendo cómplice o está siendo parte del conflicto. Porque en vez de generar paz, en vez de impartir la justicia necesaria que mantenga cierto equilibrio para poder mantener orden público, quiere decir que estamos equivocados. Y no solo tenemos este ejemplo, cuando asesinan a un carabinero, cuando hieren a un carabinero, cuando en el fondo se ataca con perdigones, cuando hay más de 10 carabineros lesionados, todo producto de perdigones. ¿Eso no es un acto de terrorismo o es un delincuente común? ¿Sabes lo que pasa? Cuando tú le preguntas a un juez te va a decir que es un delincuente común. Pero por favor, si cuando tú estás disparándole a un carabinero, ¿eso es un delincuente común? Cuando estás estás haciendo un desorden público en la zona, o estás cobrando peaje, o en el fondo tú lo que estás haciendo es barricadas para que ningún vehículo circule, ¿eso es un delincuente normal, habitual, o es realmente un acto de terrorismo? Y ahí es donde los jueces se equivocan y no están impartiendo la justicia necesaria, y que por lo demás lo que provoca es lo que te digo, dan una pésima señal, una señal de impunidad, donde delinquir y el gobierno no debiera también hacer una autocrítica de lo que ha ocurrido durante estos 4 años, que finalmente la mayoría de estos casos terminan en una controversia entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. La mayoría sabemos, y esto se ha repetido, esta es la última que estamos viendo, y quizás más directa porque hay una voz potente por parte de la Corte Suprema, pero esto ya había pasado. ¿Falta una autocrítica también? En la zona se vive un estado policial, esa es la realidad. Aquí no estamos hablando de hecho aislado, aquí no estamos hablando de una situación determinada, puntual. Aquí estamos hablando que existe un estado policial, y cuando tú lo conversas con la gente, con los propios vecinos que viven en la zona, te lo dicen. Cuando tú tienes una cantidad de carabineros que no existe en ninguna parte de Chile, donde obviamente existen carros blindados, donde hay una zona prácticamente donde permanentemente están recibiendo balazos o perdigones los propios policías, cuando los propios fiscales que van a investigar también son atacados, te demuestra que hay una zona es una zona no solo insegura, sino que es un estado policial donde el problema no pasa por resolverlo de la noche a la mañana. Lamentablemente entonces aquí no hay una autocrítica por parte del gobierno. ¿Sabes lo que gobierno? pasa? Que esto no es un problema de una autocrítica. Aquí la autocrítica se tiene que generar a nivel país. Esto no es un problema que lo tenga que solucionar el gobierno de turno. Esto no puede ser que se pueda solucionar con tierras más o tierras menos. Aquí se le ha entregado una cantidad de tierra enorme. Pero aquí también la violencia ha ido recrudeciendo. Y aquí la única forma de parar no es solo entregando más tierra, porque aquí se han entregado, se han triplicado, cuadruplicado la cantidad de tierras que se han tenido que entregar a la etnia de origen mapuche, y que a mí me parece razonable, y que estoy de acuerdo. Y entiendo también que existe una deuda pendiente de nuestro país, de nuestra sociedad con ellos.
Pero lo que tú no puedes justificar en ningún caso de que esas demandas legítimas que pueden tener los mapuches, en el fondo se pueda justificar la violencia, el asesinato o los ataques cobardes como se han hecho en este último tiempo, y donde tenemos una cantidad de víctimas que se están viendo afectadas por, además, un poder judicial que prácticamente tiene miedo de impartir la justicia como corresponde. Diputado, brevemente, usted dice, tiene miedo de impartir la justicia, pero se refiere particularmente al tema terrorista, ¿cierto? ¿Qué le parece a usted que entonces Michelle Bachelet haya decidido, lo ratificó hace poco su designado ministro del Interior, no utilizar más o no buscar más esa figura para resolver los casos en la Araucanía? Que se contrapone directamente con lo que ellos mismos hicieron. No olvidemos que fueron ellos quienes aplicaron la ley antiterrorista en la zona. No olvidemos que fueron ellos quienes en los últimos 2 años de su gobierno quienes tomaron la decisión política de solicitar que se aplicara la ley antiterrorista en contra de varios comuneros mapuches. Por lo tanto, es una contradicción enorme. Pero por otro dicho, no funcionó, busquemos otra alternativa. Pero por otro lado, no solo una contradicción tremenda, sino que además empezamos a relativizar, insisto, ciertos derechos ciudadanos. Si asesinar a una persona cobardemente, quemar la vida, no es un acto terrorista, yo creo que en el fondo que ellos también no solo están equivocados, sino que ellos están relativizando el problema y están buscando una solución por la vía que no corresponde. ¿Y el camino que corresponde siempre es en la ley antiterrorista? Es que lo que pasa es que, hay que separar las cosas. Uno es la deuda pendiente histórica que tiene nuestro país, que el Estado chileno se tiene que hacer cargo. Pero otra cosa, que también nuestro país, nuestro Estado, el Estado chileno, tiene la obligación de garantizar la seguridad y el orden público, y que también tiene la obligación de impartir justicia. Y en este caso proteger a las víctimas de la violencia en la zona, que es un carril totalmente distinto, porque una cosa son las reivindicaciones, que insisto que son legítimas, y que obviamente las respaldamos, y otra cosa, el carril distinto, es donde no se puede permitir que la violencia, se acepte la violencia como un mecanismo para poder exigir sus demandas históricas. Diputado, lo quiero llevar a otro tema judicial también, tiene que ver con el futuro intendente de Arica y Parinacota, Emilio Rodríguez, quien está estudiando la idea de querellarse contra usted. Debido a unos dichos suyos, usted señaló que él había tenido problema con drogas y que debido a la función que él va a tener en una zona fronteriza donde sabemos que el problema es importante, el tema de las drogas, respecto a Perú, por supuesto, la zona fronteriza allí, es un tema que era acusado de mucha gravedad. ¿Qué le parece que va a hacer al respecto? ¿Le va a pedir perdón? ¿Va a cambiar sus declaraciones? Él tiene todo el derecho al mundo a emitir, él tiene todo el derecho al mundo a tomar las acciones que estime convenientes, y nosotros también tenemos la obligación de entregar todos los antecedentes que correspondan a la opinión pública. La labor que tienen los parlamentarios, en este caso los diputados, no es solo legislar, sino también fiscalizar. Y ante la denuncia y ante los antecedentes que te pone gente, lo que a ti te corresponde es ponerlo en conocimiento público. Y eso es parte de la función que nosotros tenemos como diputados, y es la que tenemos que ejercer. Porque no es solo el caso de él. No olvidemos el caso del intendente Iquique, que fue director de Vialidad y que está sumariado por más de 1.500 millones de pesos por fraude al fisco. O no olvidemos el intendente del Maule, que también tiene situaciones similares en un caso de la Junaep. Aquí lo que nosotros tenemos que entender de que aquí no hay simples conflictos de interés. Al intendente Arica no solo se le cuestiona o está en esos antecedentes, no olvidemos que él entre el año 2006 y 2010 fue director de la Agencia Nacional de Acreditación, y él fue uno de los que votó a favor de acreditar la Universidad SEC, la Universidad Bernardo Higgins y la Universidad UNIAC, que están siendo hoy día cuestionadas y procesadas sus dueños por fraude al fisco, y por lo tanto te demuestra claramente que hay situaciones anómalas que tienen que ser investigadas. Pero usted mismo lo dice, que tuvo problema con drogas y que se está tratando. Y según, por ejemplo, el senador Fulvio Rossi, que es de la zona, particularmente lo defiende, dice que usted se estaría entrometiendo en su vida privada, en su intimidad. Si él se está tratando, ¿vale la pena también armar una polémica de esto? Mira, cuando uno está en un cargo público, lo que corresponde en este caso es que sea la ciudadanía quienes tengan claro en el fondo qué problemas pueden tener. A mí me gustaría, y yo siempre he dicho y presenté un proyecto de ley, ojalá que todos los funcionarios públicos no pudiéramos hacer un examen de droga. Yo creo que es sano. Eso no inhabilita, eso no inhabilita a la persona, pero sí es bueno que la gente sepa si hay un consumidor, no hay un consumidor y por qué. Pero eso es parte de la transparencia y lo que es existir en nuestro país. Todos
tenemos que estar sujetos y someternos, sobre todo cuando estamos en un cargo público, sobre todo en el fondo cuando creo que son situaciones anómalas que nos pueden afectar el día a día y pueden afectar el funcionamiento o la función que nosotros debemos cumplir. Por lo tanto, yo creo que es sano que se pueda hacer. Perfecto. Esperaremos entonces a ver qué pasa con el Emilio Rodríguez, si presenta esta querella o no, diputado. Yo lo sentiría mucho, pero nosotros sin ánimo de haberlo injuriado, y por eso también le mandamos una carta a la segunda donde pedimos las excusas correspondientes, pero la obligación nuestra también es entregar los antecedentes a la opinión pública. Perfecto, muchas gracias, diputado, por esta entrevista. Vamos a una pausa, volvemos.